García Contreras y bueno, a los presentes, por la oportunidad de presentar algunos de los datos que hemos estado obteniendo los últimos años con respecto a este punto en particular. Ah, mi laboratorio, que lo dijo bien el doctor García Contreras, se movió de la Universidad de Emory a University of Mississippi Medical Center. Tengo dos programas importantes. Uno de ellos es en patogénesis de los pulmones y el otro es en resistencia a antibióticos. Así que bueno, hoy les voy a hablar muy específicamente sobre algunos de los eventos moleculares que hemos nosotros encontrado que llevan a cabo, que se llevan a cabo durante la adquisición de resistencia a macrólidos en Streptococcus pneumoniae. Y esto se hace a través de Integrative and Conjugative Elements o ICES. Lo voy a mencionar como ICES o lo voy a mencionar como transposones, que es lo más sencillo, pero este no es un transposón, sino es un elemento grande que lo vamos a ver en otro lado. La foto que vemos aquí la puse a propósito porque es una foto que nosotros estamos por enviar a publicación en nuestros estudios de patogénesis, pero lo que quiero ilustrar, lo que vemos aquí son los alveolos, es justo donde el neumococos coloniza. Aquí donde vemos que es el espacio de aire, es obviamente donde se toma el aire de nuestras vías respiratorias superiores, entra a las inferiores. Y aquí es donde el neumococos coloniza. Lo que ven en rojo son todas las bacterias adentro, por eso se llama, son invasivas, están adentro de la célula, de los alveolos. Y una vez que llegan a este punto, es muy, muy difícil quitárnoslos de encima. Por eso la resistencia a antibióticos es tan importante que nosotros sepamos con qué vamos a tratar a estos individuos, porque tienen un límite de tiempo de 12 a 14 horas para que le den un antibiótico una vez que se ha consolidado esta invasión de los alveolos. Entonces, bueno, traigo como unas 35 diapositivas para mostrarles lo que pienso hacer es básicamente cuatro puntos muy importantes. No sabía cuál iba a ser la audiencia, pero bueno, ahora ya me informaron y estoy contento de que voy a hablar un poco de epidemiología, pero vamos a ver los current trends de macrolide resistance en Streptococcus pneumoniae, en la cepa de Streptococcus pneumoniae, o sea, cómo estamos en la resistencia a macrólidos y obviamente les voy a explicar por qué nos interesa la resistencia a macrólidos en particular. Vamos a ver algunos datos de estudios en China, por ejemplo, sobre la resistencia post vacunación, Streptococcus pneumoniae. Afortunadamente tenemos una vacuna y bueno, la vacunación incluso ha incrementado algunas de las cepas que son resistentes a antibióticos, como lo vamos a ver por diversas razones, lo podemos discutir en la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a mostrar un modelo que nosotros diseñamos para estudiar in vitro la transferencia de resistencia a macrólidos en el laboratorio, lo cual simple y sencillamente nosotros nada más infectamos con dos bacterias, una que tiene la resistencia, otra que no la tiene, y la transferencia se da naturalmente, o sea, no es tan artificial como lo hacemos en algunas ocasiones en tubos de ensayo y agregándoles hormonas y DNA, etcétera, ¿no? Esto ocurre naturalmente. Y justo eso ese modelo nos llevó a que nos dieran un grant de como $500,000 hace como 4 años del NIH para estudiar el mecanismo de adquisición de la resistencia a macrólido, que es lo que les voy a platicar. Y simple y sencillamente porque no había un modelo de estudio en Streptococcus pneumoniae, no se puede estudiar al menos estos ICIS o transposones tan sencillo porque no se llevan a cabo conjugación. Entonces, en este modelo sí resulta la adquisición y bueno, vamos a ver lo que encontramos. Para los estudiantes o los que están interesados en la clínica, bueno, pues estas son las bacterias que en nuestros estudios epidemiológicos que aislamos con resistencia a prácticamente todos los antibióticos que tenemos. Y hay una gran cantidad de bacterias que nosotros encontramos de esta manera y bueno, es obviamente una crisis, como ya sabemos nosotros, una crisis mundial.
Vayámonos al punto. Entonces, Streptococcus pneumoniae, tenemos, bueno, uno de los graves problemas que tenemos es que es parte de la microbiota del más del 90% de los niños en países en vías de desarrollo. Países como México, Latinoamérica, en algunos países de África, si nosotros vamos y preguntamos en la nasofaringe qué es lo que tienen, bueno, siempre vamos a encontrar Streptococcus pneumoniae. No hay ninguna razón por la cual nos los debemos de quitar de encima, a pesar de que causa 14 millones de episodios y además casi medio millón de muertes al año. Es parte de la microbiota y eso ha causado muchos problemas con respecto a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Sucede, y lo estuve platicando en un congreso de químicos hace poco. El químico le entrega el exudado faríngeo al médico y ven que tiene Streptococcus pneumoniae y enseguida le recetan penicilina o eritromicina o alguna otra cefalosporina de tercera generación, y lo único que hacen es crear resistencia porque la bacteria está ahí colonizando normalmente. Hasta donde yo recuerdo, no existe faringitis neumocócica, así que no hay razón por la cual, si encontramos neumococos en la nasofaringe, darle antibiótico, pero se lo estamos dando y eso crea un montón de problemas. El siguiente problema, y justo lo discutíamos en Emory el lunes en Atlanta, es que siempre va a estar ahí. Entonces, cualquier antibiótico que nosotros tomemos para cualquier otra enfermedad, ¿no? Comúnmente sucede cuando tienen diarrea. Tienen un episodio de diarrea y van a la farmacia del doctor Simi a comprarse un trimethoprim y sulfamethoxazole y ya no los tomamos, aunque sea una diarrea viral o aunque sea una congestión, y ya le estamos dando a la bacteria incluso armas para hacerse resistentes. Entonces, Pneumococos es resistente por su misma hábitat, que es la nasofaringe, es resistente a una cantidad impresionante de antibióticos. Causa, como dije, casi medio millón de muertes al año por neumonía. Es una enfermedad del sistema respiratorio bajo. Epidemiológicamente la más importante por el número de muertes, pero otitis media también es epidemiológicamente importante porque causa muchos, muchos episodios, ¿no? Uno de cada tres niños en todo el mundo va a tener al menos un episodio de otitis media durante la infancia y bueno, tiene repercusiones. Aunque vamos a hablar más de resistencia a antibióticos y el mecanismo, sí quería mostrarle esta diapositiva de cómo causa exactamente neumococos la infección y qué es lo que sabemos en el campo sobre los factores de virulencia. Bueno, tiene un número de factores de virulencia y todos estos factores de virulencia contribuyen de una o de otra manera a que neumococos cause septicemia, meningitis, otitis media, como le dije, y bueno, la más mortal, que es neumonía. Lo más importante de ver aquí es que tenemos todavía muchísimo camino que recorrer. Si nosotros hacemos una mutación en cualquiera de estos, y por eso son considerados factores de virulencia, y lo llevamos a un modelo animal, eh, si no mata a ese modelo animal, en este caso comúnmente son ratones, entonces nosotros lo consideramos como un factor de virulencia, ¿no? El problema que tenemos es que, por ejemplo, hacemos una mutación en la neumolizing, se lo ponemos a un animal y no los mata, cuando la mata y los mata, y tratamos de hacer una vacuna contra la neumolizing, no funciona, ¿no? Y entonces hay una serie de proteínas que hemos estado estudiando, bueno, yo y muchísimas otras personas más en el campo, para justo contrarrestar las muertes que causan neumococos. Neumococos no lo dije porque pero es el número uno, la número uno causa de muerte infantil menor de 5 años en todo el mundo, por una enfermedad infecciosa, obviamente, ¿no? La mortalidad es lo más importante, causa una mortalidad mayor a la del el virus de la influenza, etcétera. Afortunadamente tenemos una vacuna y esa vacuna vino de los estudios de la cápsula. Aquí está la cápsula, es la región de carbohidratos que recubre al neumococos. Es una cápsula tal cual, thick, cerca de 2 micrómetros. Y bueno, la vacuna que tenemos, o de las dos vacunas que tenemos actualmente contra neumococos, están hechos contra la cápsula, funcionan perfectamente donde sean vacunados, pero bueno, aún así tenemos una mortalidad impresionante. Veamos rápidamente cómo estamos en términos de resistencia a antibiótico a nivel mundial. Este es un estudio que lo financió la Fundación Gates, ¿no? Y seguramente ya han escuchado el, el, los datos, esto de que para el 2050 vamos a tener 50 millones de muertes al año, o una cosa por el estilo, o 10 millones creo que es al año,
por causas de resistencia a antibióticos, o sea, por cepas que fueron resistentes a antibióticos y mataron a los pacientes. Bueno, la realidad es que estamos peor. Esto había sido una especie de mito. Se financió un estudio que se llevó a cabo a nivel mundial y los datos son realmente preocupantes, ¿no? En general hay casi 5 millones de muertes al año relacionadas con resistencia a antibióticos. Vemos aquí que las más importantes, bueno, más de 1.5 millones de muertos al año se dan por infecciones del tracto respiratorio bajo. El bloodstream infections son importantes, septicemias también, y las infecciones intraabdominales son las primeras tres causas de muertes por cepas resistentes a antibióticos. ¿Qué tan importante es eso? 5 millones de muertes al año. Bueno, aunque este no está actualizado, podemos, yo lo busqué en este centro de Johns Hopkins por Coronavirus Research y para hace 3 o 4 meses, en febrero, habían casi 7 millones de muertos por coronavirus en un periodo de 3 años. Y nosotros paralizamos el mundo, cerramos todo y nos fuimos a casa por esta mortalidad. Y en cuanto a la resistencia a antibiótico, que es prácticamente la misma, hacemos muy, muy poco, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta, sobre todo los estudiantes, las personas jóvenes. Nos vamos a meter en un problema muy grave. Ya estamos, ni siquiera, este, ya llegamos prácticamente a la mitad de lo que es de la predicción de los 10 millones de muertes al año y todavía nos faltan 25 años o más para llegar al 2050. Así que va a estar peor si no hacemos nada. Y bueno, Streptococcus pneumoniae, bueno, es una de las causas principales de esta mortalidad. Es de más del 500.000 de muertes que existen, ¿no? Hace rato les hablaba de 500.000 de muertos, eran niños menores de 5 años, pero en realidad se mueren alrededor de 1 millón de personas o un poco más, dependiendo obviamente de la región, y hay lugares donde no se existen datos epidemiológicos, pero donde existen, sabemos que por lo menos se mueren 1 millón de personas al año por enfermedades neumocócicas, y de estas 600.000 o casi 600.000 son producidas por cepas que son resistentes a los antibióticos, ¿no? Eso es bastante grave y vamos por muy, muy mal camino todavía. Entonces, como vamos a estar hablando en las próximas diapositivas sobre resistencia a macrólidos y resistencia a antibióticos en general, bueno, aquí les muestro una tabla de las recomendaciones. Las recomendaciones que emite la Infectious Disease Society of America, o sea, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americanas. Esto se revisan cada 5 o 10 años y se emiten entonces las recomendaciones dependiendo de muchos factores y datos epidemiológicos. Lo que tenemos que ver aquí es que para las neumonías adquiridas en la comunidad, que es lo que produce neumococos y otras bacterias, pero neumococos es el número uno, se prescriben antibióticos en los Estados Unidos a pacientes ambulatorios sin comorbilidades. Y dentro de esos antibióticos está la amoxicilina. O sea, lo que quiere decir es que usted se va a ir a casa si tiene neumonía y no necesita hospitalización, se va a ir a casa con amoxicilina, que es una penicilina. O se va a ir con una doxiciclina, que es una tetraciclina, o se va a ir con un macrólido. Así sucede tal cual. Acá no va ni en Estados Unidos ni en Europa. Los datos son exactamente los mismos, son muy, muy parecidos. Se va a ir a su casa con un antibiótico de los viejos, vamos a llamarlos de esa manera. No se va a ir con una cefalosporina de tercera generación o una fluoroquinolona, no. Se va a ir usted con penicilina o con eritromicina para su casa. Siempre y cuando, bueno, en el caso de los macrólidos, los niveles de resistencia sean menores al 25%. Eso es importante. Hay una vigilancia epidemiológica. Cada mes se emiten los resultados en el CDC y el CDC determina en qué regiones de Estados Unidos hay mayor de 25% de resistencia en las cepas. Y cuando eso sucede, ya el médico no puede prescribir más el macrólido. Bueno, y hablamos de macrólidos, estamos hablando de eritromicina, pero también de acitromicina y de otros antibióticos que están en el mercado y que representan una terapia importante para los pacientes y obviamente para las compañías, bueno, pues una income importante. Si el paciente tiene comorbilidades, se va a ir con una
una mezcla o una combinación de un beta-lactámico y una cefalosporina o un beta-lactámico, amoxicilina con clavulanato y un macrólido o una doxiciclina, que es una tetraciclina, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro es que el macrólido y también las tetraciclinas son importantes en la terapia de un paciente aquí en los Estados Unidos, una persona que se va a ir a su casa con cualquiera de estos medicamentos. Y bueno, no traigo el dato, de hecho lo quité porque es parte de una plática más clínica que tengo, pero si al paciente no se le da el antibiótico correcto, y esto se hizo con un modelo animal, dentro de las primeras 16 a 12 horas, los animales se mueren. Ya no, aunque usted venga de regreso con un antibiótico para lo cual la cepa sí es resistente, ya va a ser demasiado tarde porque ya la invasión va a ser muy significativa. Ok, bueno, nada más para recordarles el mecanismo de acción de los macrólidos y la tetraciclina. Los dos le pegan al ribosoma bacteriano. Uno va a ir contra la subunidad 50S, que son los macrólidos. Todo eso está bien conocido. Y las tetraciclinas van a ser blanco en la subunidad 30S, pero los dos del ribosoma bacteriano. Ahora, como vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia, bueno, aprovecho la oportunidad para mostrarles dos de los más importantes y además dos de los que vamos a estar hablando comúnmente. Entonces, uno de ellos es Mega, es una bomba de flujo. Esta bomba de flujo está muy bien caracterizada. En el Streptococcus pneumoniae lo van a encontrar como MEF-E o MEF-A. Es prácticamente la misma. Es un sistema de nomenclatura, a veces varía, pero yo estoy usando indistintamente MEF-E o MEF-A. Esta bomba de flujo literalmente va a ser un canal en la membrana de la bacteria por la cual el antibiótico va a ser expulsado tal cual, ¿no? Entonces, en condiciones normales el antibiótico va a ser blanco en los ribosomas y la bacteria se va a morir eventualmente. Si tiene la bomba de flujo, esta es el canal que se forma, es MEF-E, y la otra es la ATPasa que va a hacer que se bombee el antibiótico para afuera de las células y la bacteria va a sobrevivir. Ese es un mecanismo importante. Otra vez, para los que les gusta la clínica, bueno, pues son genes, nosotros los podemos amplificar y por PCR podemos saber si la bacteria tiene o no resistencia a los macrólidos. Y ustedes ven una M aquí, es porque solamente está asociada a resistencias a eritromicina, bueno, a macrólidos, ¿no? En este caso. Porque existe otro que también es importante, que es una metilasa, está codificada igual, ERMB en este caso, pero hay diversas nomenclaturas, pueden encontrar T y A, etcétera, pero no es más que una metilasa, que lo que va a hacer la metilasa es que va a cubrir los sitios de unión del antibiótico, los va a bloquear y el antibiótico no tiene mayor actividad y obviamente la bacteria va a ser resistente. La peculiaridad de la metilasa, o lo que es importante con la metilasa, es que le confiere antibióticos a la bacteria contra macrolides, lincosamines y streptogramins. O sea, por ejemplo, clindamycin es uno de los más populares, uno de los antibióticos más populares, sobre todo en algunos casos de enfermedades diarreicas, se toma clindamycin. Bueno, pues metilasa abre el espectro de resistencia para las bacterias, en este caso para Streptococcus pneumoniae, porque por lo menos va a ser resistente a 20 de los antibióticos más comunes, incluye eritromicina, acitromicina, como ya lo dije, clindamycin, streptogramins y otros. También es un gen, lo podemos amplificar y esas son las bases, de hecho, de la detección molecular de resistencia a antibióticos en los casos de la clínica, ¿no? Para que les quede claro. ¿Cómo estabas en Estados Unidos? Bueno, publicamos un paper no hace mucho, de hecho el año pasado, dentro de un clinical trial donde ellos
participé. Probamos dos antibióticos diferentes. En este caso fue el Efamulin, funcionó perfectamente. Lo comparamos contra moxifloxacin. Y bueno, además pudimos recabar datos sobre cepa de resistencia a antibióticos en diversas regiones de Estados Unidos. Y bueno, como vemos aquí en esta diapositiva, en la mayor parte de los Estados Unidos ya no podíamos usar eritromicina o ninguno otro de los macrólidos porque hay una resistencia arriba del 25%, ¿no? 47% en la zona donde yo radico. Bueno, este es Alabama, acá está Mississippi, en el Atlántico Sur, 48%, y así nos podemos ir viendo cada una de las regiones, y la mayor parte de los Estados Unidos, el uso de macrólidos es prácticamente inexistente porque hay mayor del 25% de las cepas con resistencia. También les quiero mostrar unos datos más impactantes, de hecho, en China. Hice un trabajo con una chica que fue mi postdoc y se regresó a China, donde colectamos muchísimas muestras, bueno, muchísimas cepas de enfermedad neumocócica a través de los años. Y en pocas palabras, bueno, hicimos una caracterización genética, y ellos son expertos en whole genome sequencing y recombinación y todo esto, ¿no? Y bueno, de las cosas interesantes que encontramos dentro de esas cepas es que hay hotspots, al menos en neumococos, hay los hotspots que se llaman de recombinación, tienen que ver con el locus de la cápsula. No es una sorpresa, es contra lo que la vacuna está diseñada. Entonces hay una presión obviamente evolutiva en todas estas cepas porque hay, ah, eh, por la vacuna, obviamente que en China tuvieron un problema y justo por eso hicimos el paper. Bueno, por eso estudiamos estas cepas, porque de repente el gobierno de China interrumpió la vacunación con la cepa de Streptococcus pneumoniae, y entonces vieron que eso aumentaba, de hecho, de alguna manera la diversidad genética y además las recombinaciones por alguna razón. Pero bueno, lo que quiero mostrarles aquí es que obviamente que hay hotspots y tienen que ver en la cápsula y en el epsopolysaccharide. Y lo más probablemente interesante para esta plática es que le detectamos a las cepas un 94% de resistencia a macrólidos. Esto es impactante. Lo mismo sucede en otros, en países en Latinoamérica, ¿no? He revisado o he sido editor de un par de estudios en Latinoamérica, y hay 80-90% de cepas con resistencia a tetraciclina, perdón, a macrólidos. Bueno, ¿qué pasó con estas cepas? Cuando fuimos a ver la genética de estas, obviamente era parte del hotspot, y lo que pasaba es que encontramos un integrative conjugative element, ¿no? Lo van a ver como TN916 o TN916, que es el clásico transposón o el elemento integrativo conjugativo descubierto en enterococos y en bacilos. Es muy, muy común este transposón. Bueno, pues todas las cepas tenían este transposón en China. Está muy cercano al otro hotspot, que es del exopolysaccharide, y además a genes que están asociados en Streptococcus pneumoniae a resistencia a beta-lactámicos como el PBP2B. Otra cosa impactante fue, bueno, esto no fue una sorpresa. Todo este transposón, de hecho, lleva el gen de resistencia a tetraciclina, y aquí está, todas las cepas eran resistentes a la tetraciclina. Llama mucho la atención cuando ve uno este tipo de datos, porque y todas estas son cepas de niños, y la tetraciclina no se prescribe en niños, y hay médicos en la audiencia, bueno, saben perfectamente que no se le prescribe en niños. Les ponen los dientes amarillos porque es quelante de calcio, y hay mucha actividad de calcio en los dientes cuando en esas etapas. Eh, y sin embargo, todas estas cepas tienen esa resistencia y de alguna manera están manteniendo el gen de resistencia a tetraciclina en estas poblaciones. La otra cosa impactante fue que todas ellas también tenían el gen de resistencia al meticilina, o sea, al macrólido, que es el ERMB. Y algunas, como en este caso las 19A, que son las más resistentes a antibióticos en nuestro campo de Streptococcus pneumoniae, bueno, pues tenían una combinación de TET-M, resistencia a tetraciclina, y dos
La resistencia a macrólidos a través de la bomba de flujo y la resistencia MLS, o sea, macrólidos, clindamycin, streptogramins. Todos estos genes obviamente vienen empacados en este transposón que vamos a ver casi, estoy seguro, en la siguiente diapositiva. Y así es. Ok, lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es el clásico, el transposón TN916 de Enterococcus y tiene 3 regiones o 4 regiones muy importantes. La región propiamente de recombinación, donde está la tyrosine recombinase y el gen cis, la región de Transcriptional Regulation, que es esta verde aquí, y aquí dentro de esta Transcriptional Regulation está insertado el gen de resistencia a tetraciclina. Esto es el clásico, ¿no? Es como el backbone de todos los TN960-like transposons. Y luego tenemos el sistema de conjugación, que no es más que, bueno, viene aquí una relaxase y además un sistema de secreción tipo 4, ¿no? ¿Cómo funcionan bueno, los elementos conjugativos? No lo vamos a ver porque Pneumococos no la utilizó y ahorita les voy a explicar cómo descubrimos que no utilizó la conjugación para mover estos transposones. Lo que es cierto, y lo vimos en la diapositiva anterior, es que la mayor parte de las cepas de Pneumococos contienen ese transposón. Aquí les voy a mostrar solamente 3 de ellos y los están enlistados abajo de TN916 por homología. Tenemos el TN2009, que además de todo el backbone del TN916 tiene insertado justo aquí en el ORF6 los genes que codifican para bomba de flujo, ¿no? Todo esto está muy, muy bien mapeado exactamente dónde se insertan en el cromosoma de Streptococcus pneumoniae y qué exactamente tienen. Ahora, si me preguntan cómo sabemos que es cada una de las maquinarias, ¿para qué funciona? Bueno, hay muchos estudios donde se han hecho mutaciones específicas en cada uno de los genes y bueno, no pueden obviamente movilizarse estos transposones si, por ejemplo, hacen ustedes una mutación en el sistema de secreción tipo 4. El otro es TN6002 y este tiene solamente el gen de la metilasa o RNB, no tiene los genes de MEGA. En este caso en particular, y fue lo que más llamó la atención en el campo, es que justo se mete en el ORF20, que es el de la relaxase. Entonces, la relaxase es muy, muy importante para que se muevan por conjugación todos estos elementos. Y justo este, que es además muy común, tiene una mutación en ese gen en particular. Entonces, ya nos estaba diciendo de alguna manera que pues la conjugación no era algo que estaba sucediendo en las cepas de Streptococcus pneumoniae. Y bueno, hay otro todavía más peligroso que es el 2010 o el 2010 que contiene ambos, además del backbone del TN916, tiene los genes de MEGA y los genes de resistencia, bueno, de RNB de la metilasa. MEGA puede estar también en el cromosoma como una unidad sola de 5.5 kilobases. Eso es importante que lo mantengan por ahí presente, pero RB siempre va a venir en un transposón, ¿no? Entonces hay muchísimas preguntas que podemos hacer en el laboratorio, incluyendo por qué genéticamente si MEGA puede estar solo en el cromosoma, se ensartan estos transposones y etcétera. La pregunta fundamental en el laboratorio era obviamente, ya con todo este preámbulo, era pues cómo se adquieren in vitro estos transposones. Y voy a recapitular que es muy importante la resistencia a macrólidos porque es la terapia que se llevan los pacientes. En Estados Unidos todavía estamos a tiempo. Hay no más del 50% de resistencias. En algunos lugares, it's too late. China tiene 98% de sus cepas con estos transposones ya diseminados y bueno, es un verdadero problema justo por la diseminación. Y lo que es peor es que no sabemos realmente cómo en Streptococcus pneumoniae, no lo sabíamos hace algunos años cómo funciona eso. Y déjenme explicarles muy rápidamente aquí. La manera en que los genes de resistencia a antibióticos en neumococos se mueven de cepas a cepas es por transformación. Todos estos que están enlistados aquí y que tienen mutaciones específicas
se mueven de cepa a cepa por transformación. Los genes que codifican para resistencia a trimethoprim, o sea, FOL8 y todos estos otros genes, los genes de penicilina, los penicillin binding proteins y todos estos streptomycin, acitromicina, linezolid, meropenem. La lista es gigantesca. Muchos de los más importantes, antibióticos más importantes que tenemos en la actualidad se mueven por transformación y la maquinaria de transformación la conocemos perfectamente y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sin embargo, todavía hace algunos meses no sabíamos realmente cómo, bueno, y este obviamente fue el argumento para el NIH y que nos dieran la plata que nos dieron hace un par de años. Bueno, no sabíamos absolutamente nada de cómo movían estas integrative conjugative elements en Streptococcus pneumoniae, siendo muy importantes, ¿no? Tan importantes como es uno de los antibióticos que se prescriben, igual que la penicilina o la doxiciclina, aunque hay mucho debate de si la doxiciclina y la tetraciclina share el mecanismo de resistencia, o sea, comparten el mecanismo de resistencia. Pero bueno, dejémoslo ahí. Digamos que es 50-50. No sabemos perfectamente cómo se mueven las penicilinas, pero no sabíamos absolutamente nada de estos transposones. Voy a pasar unos segundos explicando la transformación porque por ahí iba el mecanismo también. Para que lo recordemos, es un poco más complicado. Esta caricatura la hice yo, y lo trato de hacer lo más sencillo posible. La transformación del neumococos es, de hecho, una de las cosas más, o uno de los eventos en el campo más conocidos, ¿no? Fue cuando, mediante la transformación, se conocieron que los genes eran los que transmitían la información genética, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquellos experimentos, históricos de Griffin y luego de Avery al pasar los genes de la cápsula entre cepa y cepa y bueno, se transformaban y por eso se llamó transformación. ¿Cómo sucede eso? Bueno, es a través de un péptido que está codificado en el gen COMC. Hay un operón COMCDE. COMC codifica para el péptido. Es un prepéptido que pasa por un sistema de proteínas en la membrana que es formada por COM-AB. Es un sistema de transporte ABC. Sale el péptido y una vez que está a nivel extracelular, reconoce un receptor que es COMD y COMD activa un response regulator que es COME y este COME activa una serie de genes. Hay más de 150 genes conocidos por responder a COM, pero los más importantes son los que permiten la transformación. ¿Qué sucede? Bueno, se incrementa la transcripción de un pili de tipo 4 que es el receptor para el DNA, y todo el sistema de recombinación de la bacteria se activa cuando se activa la transformación. En pocas palabras, bueno, usando este cartoon que tengo aquí, si hay en el espacio extracelular un gen de resistencia a trimethoprim y nosotros activamos con CSP en el laboratorio in vitro, la transformación, bueno, Pneumococos va a tomar resistencia a trimethoprim a través del sistema de secreción tipo 4 y nosotros podemos calcular la frecuencia de transformación. La frecuencia de transformación no es más que el número de bacterias dentro de la población que van a tomar esa resistencia. Por ejemplo, aquí les muestro dos cepas tipo diferentes de referencias, D39 y Tiger 4. Y los dos tienen una frecuencia de transformación de alrededor de 1.10 a la menos 6. Quiere decir que uno de cada 1 millón de bacterias va a tomar. Dentro de la población de 1 millón de bacterias, solamente un individuo toma el gen de resistencia a antibiótico. Es importante y téngalo muy, muy en cuenta porque además fisiológicamente no es posible, no tenemos 10 tantas bacterias en la garganta. Los niños comúnmente tienen 10 a la 5 y los adultos 10 a la 4, 10 a la 3. No va a llegar a una población tan importante. Y lo otro es que incluso empujando a la bacteria a que tome por transformación con las feromonas y agregándole toneladas de DNA, bueno, 1 microgramo de DNA, la frecuencia de transformación
es baja, ¿no? Es 1 por 10 a la -6, 1 por 10 a la -7. Es común en muchas de las cepas y bueno, aquí ven CSP1 y CSP2 es porque las feromonas son muy específicas. Una se transforma con CSP1, la otra con CSP2 y no vamos a hablar más de eso. Bueno, em, nosotros en el laboratorio diseñamos un aparato de fisiología de hecho, con un profesor ahora del CIMBESTAF, el doctor Nava Domínguez, que estaba haciendo su postdoc en Emory, justo en el departamento de fisiología, y tenían unos aparatitos que utilizaban ellos que se llamaban perfusion chambers para sus experimentos. Y platicando con él en una de esas, teníamos el problema de que Pneumococos no sobrevive porque hay un fenómeno que se llama autólisis. Me dijo, bueno, ¿por qué no metes estas cámaras? Y las cámaras mantienen vivo un tejido. Lo más seguro es que suceda con las bacterias. Y long story short, sucedió, publicamos un paper donde, hace ya 10 años, donde por primera vez usamos este bioreactor, le llamamos, y el bioreactor lo que tiene son células epiteliales respiratorias de la nasofaringe, sembradas abajo, y tiene una cámara donde agregamos a las bacterias y en esa cámara las alimentamos, pero además se mantienen lavándose constantemente a un flujo muy, muy bajo, 100 microlitros por minuto. De manera que nada se acumula, las bacterias no matan a las células, se mantienen vivas por el tiempo que ustedes gusten y puedan alimentar a estas células. Nosotros no vamos más allá de 24 horas. Lo importante es que por razones que ahora mismo no voy a discutir, nosotros decidimos agregar dos bacterias, una que tenía resistencia a tetraciclina y una resistencia a streptomicina. Y además podemos colectar las células planctónicas o abrimos la placa y vemos a las bacterias pegadas a las células. Pero con este flujo de células planctónicas, que es básicamente sobrenadante, nosotros podemos hacer muchísimas preguntas y una de ellas es, ¿a qué horas vemos el DNA extracelular, el DNA que se necesita obviamente para la resistencia? Y esto fue impresionante, o sea, una hora de incubación en estos sistemas que mimetiza una infección natural, porque tenemos células epiteliales y bacterias, no agregamos nada más. Manténgalo en cuenta, no agregamos DNA, no agregamos feromonas, todo es natural. Y vemos el extracelular DNA en unas cantidades impresionantes justo a la hora de incubación. Y cuando preguntamos si hay bacterias que tienen doble resistencia, acuérdense que una tiene resistencia a tetraciclina y una streptomicina, y si vamos con una placa que tiene ambas, colectamos bacterias con ambas resistencias tan pronto como después de 4 horas y a una frecuencia impresionante. En este caso en particular, Santiago es argentino, de hecho, regresó, pero se regresó a Brasil por razones que después entendí, pues se casó con una brasileña. Este, ah, pero él encontraba frecuencias de recombinación de 10 a la -2. Yo voy a ser un poco más conservador y voy a decir que eran 10 a la -3, o sea, uno de cada 1000 bacterias. Estamos hablando de 3 logaritmos de diferencia entre un modelo in vitro donde agregamos feromonas y toneladas de DNA a un modelo más natural donde solamente inoculamos a las bacterias y los dejamos que hagan lo que tengan que hacer en ese ambiente. Bueno, estamos por demostrar otras cosas importantes. Por el tiempo ya no voy a parar, pero estos neumococos hacen unas microcolonias, nosotros le llamamos Localized Exchange Units. Están claros, ellas se juntan las bacterias haciendo estas microcolonias impresionantes. No forman esos biofilms que vemos como en Pseudomonas o en Vibrio cholera, sino forman unas colonias que además tienen un tamaño específico. La podemos ver en cualquier lugar donde volteemos a ver, siempre van a ser microcolonias en vez de ser lawns de bacterias pegadas a las células y lo podemos cuantificar de diversas maneras y vemos que las densidades son muy, muy similares y bueno, lo vemos también por microscopía electrónica, las microcolonias pegadas a las células. Es parte de otros artículos que vamos a enviar donde caracterizamos justo todos estos fenómenos fisiológicos, pero regresemos a los transposones. Entonces, ya cuando teníamos el sistema de bioreactor, nos preguntamos obviamente si podíamos transferir los transposones. Lo primero que hicimos fue tratar de transferirlos
en las reacciones de transformación en tubos, ¿no? En in vitro. Y lo que ven aquí es la frecuencia típica de 3 por 10 a la menos 7 de cepa D39 cuando la alimenta uno con D30, el DNA que tiene resistencia a eritromicina, se lo come normalmente, le ponen una feromona y ya tenemos cepas resistentes. Pero si tomábamos cepas que traían estos transposones y agarrábamos el DNA y se lo poníamos, no teníamos absolutamente nada. Aún empujando esta reacción de transformación con una población de 1 billón de bacterias, ni una sola transformante. Entonces, manténgalo en cuenta. No podíamos en ese punto, y es tan común ver cepas que traen los transposones que nos tenía en esa puzzle. No sabíamos qué estaba pasando en estos casos en particulares. También hicimos un estudio preliminar donde agregamos el DNA en el bioreactor y en el bioreactor, si uno agrega el DNA y un recipient, el recipient se va a comer el DNA con resistencia y tenemos una frecuencia en el bioreactor muchísimo mejor. 10 a la menos 7, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, pero agregando el DNA de estos transposones, ni el DNA en el bioreactor lo podíamos hacer. Esos experimentos lo hizo una postdoc y después lo continuó la ahora doctora Antesana, que se graduó el lunes pasado en Emory University con estos estudios, de hecho. Entonces, lo que decidimos hacer es agregar los cepas que tenían los transposones en el bioreactor junto con un recipient. Para eso tuvimos que hacer un recipient con doble resistencia, porque estas cepas que tienen resistencia a antibióticos en transposones tienen muchísimas otras más. Entonces, no es tan sencillo el llegar y preguntar quiénes son las cepas que adquirieron los transposones si no tenemos un sistema muy específico y neat. En este caso le pusimos resistencia a trimethoprim a un recipiente de D39 y resistencia a streptomicina. Nos aseguramos que estuvieran lejos, suficientemente lejos para que no se co-transformaran, porque si están cerca es un chunk de DNA que pasa a la otra bacteria y bueno, y se adquiere. Y nos fuimos al bioreactor, pusimos a la D39 con la doble resistencia y a una cepa que tiene el mínimo de los transposones, que es el TN2009. Y lo que sucedió es que en cualquier placa que cosechamos, streptomycin en tetracycline o la placa con streptomycin trimethoprim y tetraciclina o eritromicina, en todos los casos teníamos una frecuencia de recombinado, de transformación muy elevada, 10 a la menos 3. Entonces, recordemos, en los test tubes no podíamos, agregando el DNA y feromonas, pasar el transposón a las cepas, pero en este bioreactor se lo transferimos en cuestiones de 6 horas, muy fácilmente a una frecuencia muy, muy alta. Entonces, bueno, ya teníamos un sistema nosotros para estudiar. Todas bueno, no es cierto, a few recombinants, o sea, como 10 recombinantes, las tomamos, hicimos whole genome sequencing, MLSTs, y en todos los casos eran el serotipo de la cepa recipiente. La cepa recipiente es la que adquiere y la cepa donadora es la que dona el transposón. En el caso de la donadora es un serotipo 19F y el MLST de 5053 y en la recipiente es serotipo 2 y el MLST es 595. O sea, confirmado por whole genome sequencing y otros marcadores genéticos que nuestra recipiente había adquirido el transposón y a esta frecuencia. Ahora bien, publicar esos datos requería un poco más de trabajo porque no parecía ser conjugación. Definitivamente no parecía ser conjugación y debía haber puesto un experimento con DNAsa antes. Pero bueno, conseguimos un par de cepas de hecho, muy famosas del MIT, de Bacillus subtilis. Esta es una cepa de Bacillus subtilis. Y esta es otra cepa que es la recipiens. Entonces, tampoco lo platiqué, pero cuando sucede la conjugación se forman elementos circulares intermedios.
por la integrasa y la cis. Hacen unos elementos circulares, esos elementos circulares lo toman la relactase, lo abre hacia un single strand DNA y eso pasa a través del Type 4 secretion system. Y todo eso es importante. Pero esos elementos circulares se pueden cuantificar en cualquiera de estos modelos por PCR, por Quantitative PCR. Y lo que vemos aquí es justamente en una típica cepa de Bacillus subtilis que tiene el TN-Night16 y ese se pasa por conjugación, podemos ver los elementos circulares tanto en experimentos de apareamiento, matting, o simplemente en caldo donde le agregamos tetraciclina para que se expresen todos estos elementos circulares. Sin embargo, cuando lo hacíamos con la cepa que tiene el de Streptococcus pneumoniae TN 2009 en una recipiente que le hicimos una mutación en el gen de la transformación, y ahorita verán por qué más adelante, pero obviamente que estamos haciendo un experimento de matting, queríamos quitarnos de encima a la transformación. De todas maneras, no hay elementos circulares intermedios y tampoco los hay cuando existe la wild type. Entonces, estas evidencias seguían apuntando a que la conjugación, a pesar de que tiene toda la maquinaria para llevar a cabo la conjugación, no parecía ser el mecanismo para que estos transposones se pasaran en Streptococcus pneumoniae. Luego, obviamente, hicimos experimentos propios de conjugación y bueno, estos dos son controles, son la clásica donadora que es CMG 253 que tiene el TN-Night16 hacia a un recipiente conocido con una mutación también en COM. Para este caso en particular es COMW, para Bacillus subtilis, mutaciones en el aparato de transformación. Entonces lo que vemos aquí es la frecuencia de conjugación, básicamente, y sucede en Bacillus subtilis y no sucede en Streptococcus pneumoniae. Ya sea que agreguemos una D39 que tiene una mutación en el response regulator, o sea, le quitamos la transformación y aún así obviamente no vemos nada porque no hay conjugación. Hicimos otra mutación en COM-E en otra cepa que es Tiger4 y no sucede. Y hicimos dos mutaciones más en dos cepas diferentes, más recientes, que son resistentes a trimethoprim. Obviamente necesitamos un selector y no sucede. Así que con estos experimentos y un par más de experimentos de transcripción, donde estábamos viendo que se transcribía o no los elementos conjugativos, nosotros concluimos que estos transposones, a pesar de que la adquisición es muy eficiente, el 98% en China tienen estos transposones, pues no se pasa por conjugación. Al mismo tiempo estábamos haciendo otros experimentos con un postdoc que está todavía en mi laboratorio, el doctor Babek Alibajot, para el paper de Dr. Wood que estamos por enviar a finales de este verano, probablemente, pero les quería mostrar ese experimento porque esto nos dio también ideas de que la, la adquisición de estos transposones estaba llevándose a cabo a través de transformación en vez de conjugación. Y lo que hicimos fue una serie de construcciones donde teníamos resistencia a macrólidos en elementos de diversos tamaños, ¿no? En este caso es un elemento de 1 kb o tenemos a Mega, que es 5.5, o tenemos el TN 2009, que es casi 24 kbs, o tenemos un transposón gigante de 51 kb que tiene también los genes del efflux pump. Para no hacerlo tan larga, en todos y cada uno de los casos, estos se pasaban a una cepa recipient a la misma frecuencia o muy parecido, ya sea que tuviéramos RB, Mega 1, Mega 4, el transposón 2009 o el transposón gigante, todos tenían prácticamente la misma frecuencia de adquisición. Bueno, y ahora le llamamos recombination frequency porque sabemos que esto sucede a través de transformación. Entonces, este es el experimento que debía haber puesto antes. Lo que hicimos fue un experimento muy sencillo donde pusimos las cepas en el bioreactor y lo incubamos con DNasa y de una frecuencia de recombinación de 10 a la menos 4 bajamos a prácticamente nada cuando agregamos DNasa, ¿no? Entonces, teníamos
evidencia que estos transposones están pasando mediante transformación en las cepas de neumococos. Y bueno, tuvimos que hacer una serie de mutantes, ya casi terminamos. De hecho, tengo más diapositivas, pero lo voy a tener que parar en algún momento porque ya hicimos casi 50 minutos. Hicimos dos grupos de mutaciones. Hicimos mutaciones dentro del transposón en el gen FTSK, es importante para el sistema de secreción tipo 4, es el partitioning gene. Y aún así, cuando le pusimos en el bioreactor con un recipiente wild type y esta mutante se pasó a los mismos niveles de recombinación que la wild type. Hicimos además una mutación en la ATPasa del sistema de secreción tipo 4 que está aquí, ORF16, y una vez más, esto es lo que debemos mirar es justo esta frecuencia de recombinación de 39 adquirió este transposón, a pesar de que no estaba la ATPasa del sistema a la misma frecuencia de recombinación. En estos experimentos nosotros podemos preguntar si la cepa donadora también adquiere DNA y sucede, ¿no? Entonces, en estos tipos de microambientes, las dos bacterias tienen las posibilidades de adquirir el DNA de resistencia de una y de otra. Lo segundo grupo de mutaciones que hicimos fue del lado de la maquinaria de transformación del recipiente. Si nosotros hacemos una mutación en el pili tipo 4, que es el receptor del DNA en la transformación, es este que está aquí, COMGC, es la subunidad del pili, que es el receptor del DNA. En ese caso ya no hubo más adquisición del transposón, ¿no? Entonces ya indicaba claramente que la adquisición de esos transposones estaba siendo simplemente facilitada por transformación. Y lo que vemos aquí es nada más un ejemplo de que en todos los casos que les he estado mostrando, nosotros aseguramos que hayan las mismas cantidades o las mismas densidades tanto del receptor como del donador, que no tengan las cepas ningún problema de adhesión a todos estos microambientes. Y bueno, en el caso de COMGC se adhiere justo igual que Georgia 16833, pero no adquiere el transposón. Y bueno, Brenda tuvo 4 años y además un F31 del NIH para hacer todo tipo de mutaciones y mutó todos y cada uno de los genes en el donador. Mutó COMC, que es la feromona, mutó COMD, que es el receptor, COME, ya lo habíamos visto antes, COMGA, que es la TPasa del pili tipo 4, COMGC, que es la subunidad. Y bueno, y además el túnel o el canal por donde entra el DNA en estos procesos de recombinación, y en ninguno de estos casos hubo movilización del transposón a la cepa recipient. Por lo cual nosotros concluimos que la adquisición de estos ICs, Integrative Conjugative Elements, se da a través de la señalización por COM. Y estoy diciendo a través de la señalización por COM porque la siguiente historia, que no se los voy a contar por falta de tiempo, nos está dejando, de hecho, muchísimas dudas en cuanto a qué otros elementos requiere. O sea, en pocas palabras, la historia no termina en es una simple transformación. Se requiere la maquinaria de transformación por razones que todavía no sabemos, pero no es lo único. Y no me va a dar tiempo de platicárselos, pero no es lo único. Lo último que iba a decir, porque iba a conectar esto con la siguiente parte que ya nos va a dar tiempo, es que obviamente nosotros decimos whole genome sequencing de un número de bacterias. En todos los casos, los transposones se insertan en el mismo lugar, hace una mutación de 10 kilobases, de hecho, dentro de esa región genética, la mapeamos, está cerca del REG-A, del gen PLI que les hablaba hace un rato, que es un gen muy importante, bueno, produce un anemolysin y es un virulence factor. En todos los casos sucedió lo mismo. Lo único diferente es que los fragmentos que veíamos de recombinación en cada una de las transformants eran diferentes. O sea, usted puede, todo el transposón
es de 23.5 kilobases, pero puede uno tener 36 a 70 kilobases más del donador en estos eventos de transformación, que además corresponde a la transformación del neumococo perfectamente. Y todos, como lo vemos aquí, bueno, se insertaba en la misma área genética. Déjenme ver qué tengo más. Me voy a saltar hasta el final por el tiempo. Entonces, lo que les vine a platicar el día de hoy eh, son cuatro puntos importantes que me gustaría que recordaran. La primera es que hay un incremento importante de resistencia a macrólidos en Estados Unidos. En Latinoamérica es muchísimo peor. He visto 80%, 90% de las cepas con resistencias a macrólidos. Es importante, un niño con otitis media se va a su casa con el Z-Pak o con azithromycin y el 80% de las cepas resistentes a macrólidos, la persona puede quedar hasta sorda y muchas otras secuelas. O sea, es muy, muy importante. La mayoría de las cepas, al menos en China, no hemos hecho la evaluación todavía en Estados Unidos, pero al menos en China llevan ese transposón. La adquisición de estos neumococos ISIS es eficiente en un sistema de recombinación de nasofaringio, ¿no? Es un microambiente que nosotros no teníamos y por eso no sabíamos absolutamente nada de todos estos mecanismos, solamente sabíamos que ocurría porque aparecen las cepas y aparece un incremento en la prevalencia, pero hasta ahí. Y lo otro que concluimos es que estas ISIS son eficientemente movilizadas por un mecanismo complejo. No les puedo enseñar esos datos que nos dice que es más complejo que lo que pensamos, porque lo que hicimos fue un ajuste de la adquisición de la frecuencia, mapeando todos y cada uno de, bueno, en muchas de las transformantes, agarramos 100 transformantes y preguntamos si todo el transposón estaba ahí, y en la mayoría, en el 80% de las transformantes, todo el transposón se adquiere contra eventos de transformación conocidos, donde solamente el 20% del pedazo de DNA que lo deja, que con lo que alimentamos al neumococo se adquiere. Así que todavía estamos perdiendo algo no sabemos en este mecanismo, porque lo que sucede es que todo el transposón se pasa. En el caso de transformación, son pedazos de DNA. Ya para finalizar, bueno, estas son las personas que han trabajado en los últimos años en estos estudios. Ya les platiqué que Brenda se acaba de graduar el lunes pasado, va directo al CDC a una posición que se llama ORICE, pues, para seguir trabajando con resistencia a antibióticos. Bueno, nosotros nos financia el NIH y en el laboratorio, bueno, siguen trabajando Babek, Ana y Alex en todos estos eventos de recombinación. Y con eso voy a parar ahí, aquí.